Vamos a empezar haciendo una oración, ¿sí? Poniendo este momento en el que vamos a estudiar acerca de la palabra, vamos a ponerlo en manos del Señor, así que vamos a hacer una oración. Bendito Padre, queremos agradecerte por el amor y la misericordia que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos la salvación, porque en ella encontramos vida. Y, Señor, queremos y anhelamos estudiarla cada día. Te pedimos que nos ayude, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Y, Señor, te pedimos también por este momento en el que tu palabra va a ser predicada, para que tu Espíritu Santo esté obrando en medio de nosotros, Señor. Queremos darte la gloria y la honra, porque solo tú eres quien se merece la gloria y la honra. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El problema principal del hombre es el pecado, la enemistad que tiene contra Dios. Y en ese problema principal del hombre hay un pecado que lo tenemos todos, ¿sí? y que lo vemos en la Biblia, lo vemos repetidamente en la Biblia, cómo Dios va obrando en las personas por ese pecado, y es el orgullo, ¿sí? El orgullo es el pecado que se manifiesta en todas las personas. Es el pecado que sale a la luz en todas las personas, ¿sí? Uno de los ejemplos bíblicos que tenemos acerca del orgullo de las personas es aquel hecho que sucedió después del diluvio de Noé, ¿sí? Comenzaron a multiplicarse, los hijos de Noé empezaron a tener descendencia, se multiplicó la gente y quisieron hacer una ciudad grande, con una torre grande, y querían ponerle un nombre por si Dios los separaba, porque no había nadie más, era solamente ese pueblo, era muy grande, pero ellos dicen, vamos a hacer una ciudad y una torre y vamos a ponernos un nombre por si nos esparcieren por la tierra. O sea, el orgullo que tenían ellos era tan grande que pensaban que si Dios los esparcía por la tierra, ellos iban a volver a esa ciudad que iban a edificar. Esa ciudad iba a tener una torre muy grande. Pero Dios obró en ese momento para ponerlos a ellos en su sitio, trajo confusión entre ellos, y es donde nacen todas las lenguas. Y por ese motivo es que ellos no pudieron hacer esa ciudad ni esa torre, ¿sí? Y el lugar fue llamado Babel por ese motivo, porque Dios trajo confusión, y así es como ellos no pudieron manifestar ese orgullo haciendo esa ciudad tan grande y esa torre, ni poniéndose ese nombre que ellos querían ponerse para ser gigantes en la tierra, ser poderosos en la tierra. En el pueblo que Dios había escogido, estamos estudiando Josué, pero vamos a remontarnos a unos años antes, 40 años, cuando el pueblo salió de Egipto. El pueblo estaba siendo oprimido, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por el pueblo egipcio. El pueblo de Israel estaba esclavizado y los estaban haciendo trabajar de una manera en la que ellos gemían ante Dios para que Dios hiciese algo y los liberase. El pueblo fue liberado del pueblo de Egipto. Comenzó a tener libertad, salieron de allí, Dios hizo muchísimos milagros, hizo tantos milagros que fueron evidentes, no solo para ellos, sino que fueron evidentes para los egipcios. Sin embargo, esos milagros operaron para los egipcios de una manera y para el pueblo de Israel operó de otra manera. Los milagros, causaron a los egipcios unas cosas, sin embargo al pueblo de Israel causó otra. El pueblo de egipcio fue endurecido, a pesar de ver las maravillosas obras de Dios.
el pueblo egipcio fue endurecido, su corazón se endureció aún más. Sin embargo, el pueblo de Israel en ese momento, al haber estado viviendo en opresión, al haber estado hundido, humillado por el pueblo egipcio, ellos observaron el milagro de Dios, los milagros que hizo Dios, y ellos se aferraron en ese momento a los milagros, ¿sí? El pueblo de Israel siguió en ese momento a Moisés y fueron sacados de allí. Pero la ingratitud y su orgullo los cegó, ¿sí? No quisieron entrar a la tierra prometida. Comenzaron a murmurar ante Dios, ¿sí? Comenzaron a hablar en contra de Dios, comenzaron a hablar en contra de los líderes que Dios había puesto, comenzaron a hacerse sus propios dioses. Era un pueblo que había sido escogido por Dios, en realidad había sido una persona que había sido escogida por Dios, Abraham, Isaac, luego Jacob. Jacob fue cambiado su nombre a Israel y esa persona comenzó a tener descendencia, 12 hijos, comenzaron a ser en multitud y el pueblo llevaba el nombre de Jacob, Israel. Ese pueblo era el pueblo escogido por Dios para cumplir sus propósitos. Dios les había prometido que iban a ser una multitud y que iban a tener una tierra, y esa tierra era la prometida y la que tenían que ir a conquistar ahora. Estamos en el paso previo en el que ellos van a conquistar la tierra, pero el pueblo, la generación anterior, la que salió de Egipto, murmuró ante Dios, pecó ante Dios, ¿sí? Desobedeció a Dios, murmuró contra sus líderes y Dios los humilló por 40 años en el desierto a causa de sus pecados y no les permitió entrar a la tierra prometida. Debemos entender que sí, era el pueblo prometido, era el pueblo escogido por Dios, pero entre ese pueblo había mucha gente que no iba a ir al cielo. Había gente que... el hecho de que el pueblo de Israel sea el pueblo escogido no quiere decir que Dios le perdonara sus pecados por pertenecer a ese pueblo, sino que Dios tenía unos propósitos para ese pueblo. ¿De acuerdo? Había mucha gente que de allí no se salvó. La Biblia nos enseña en Romanos de que no todos los israelitas son hijos de Abraham, sino aquellos que son espiritualmente hijos de Abraham son los llamados israelitas, el verdadero pueblo escogido, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel estuvo vagando por 40 años en el desierto a causa de su orgullo. Le pedían a Moisés volver a Egipto. Ellos decían que allí estaban mejor, no veían la mano de Dios poderosa allí, porque a ellos no les faltaba nada, no les faltaba comida, no les faltaba bebida, no les faltaba vestimenta. Dios les fue proveyendo en todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Sin embargo, ellos tenían su corazón en otro lado. Ellos tenían sus propios dioses a quienes adoraban. Nosotros hoy en día debemos de tener cuidado con las cosas que adoramos. La Biblia dice que donde ponemos nuestro corazón, allí está nuestro Dios. Nosotros también debemos de tener cuidado. Claro que si te estoy hablando a ti y eres un verdadero creyente, Dios te va a llevar a arrepentimiento y vas a dejar de adorar a los dioses. Dios te va a mostrar que no estás por buen camino. Un Dios puede ser el dinero, puede ser la televisión, es aquello a lo que tú le prestas más tiempo y lo estás adorando a lo mejor a veces sin darte cuenta, y le das lo mejor de ti cuando lo mejor de ti se lo merece Dios por ser quien es. Por eso debemos de tener cuidado aquí en donde tenemos puesto nuestro corazón. Dios nos dice y les dijo también al pueblo de Israel que Dios, un solo Dios es, que Él es celoso y solamente a Él debemos adorarle, no debemos postrarnos ante otros dioses. El pueblo de Israel fue desobediente y fue humillado en el desierto hasta que perecieron allí. Dios juró que ellos no iban a entrar a la tierra prometida. Solamente de ellos iba a entrar
Josué y Caleb, ¿sí? Y ahora nos encontramos en el momento en el que ellos están a punto de entrar. Ya están en la tierra prometida, ¿sí? Ya cruzaron el río Jordán y ahora mismo ellos están allí a punto no de entrar, sino de luchar y de heredar esa tierra prometida. Ahora mismo estamos en ese momento, ¿sí? Pero ellos necesitan poner su situación con Dios, en volver a tener esa relación con Dios. Ellos no han estado cumpliendo los mandatos de Dios hasta este momento, ¿sí? El pueblo de Israel, no es la generación que salió de Egipto. Estos son los hijos que les nacieron en el desierto, ¿sí? Los que estaban en Egipto venían cumpliendo los mandamientos, aunque su corazón estaba en otro lado. La marca de ser del pueblo de Dios era la circuncisión, ¿sí? Esto es lo que Dios le había dicho a Abraham, que tenía que poner en las personas, ¿sí? En los varones del pueblo, como señal del pacto que ellos tenían con Dios. Esa señal era la circuncisión, ¿de acuerdo? Este pueblo que está aquí por entrar a heredar la tierra que Dios había prometido no estaba circuncidado. Ellos nacieron en el desierto. Es la generación que no salió de Egipto. Solo estaba Josué y Caleb que sí habían salido de Egipto. Entonces, en la preparación, ellos están allí, ¿sí? Ya cruzaron el río Jordán, pero Dios le habla a Josué. Lo curioso es que el capítulo 5 comienza hablando que cuando el pueblo de Israel cruza el río Jordán, allí estaban los reyes de los pueblos que están allí con todo el pueblo. Se dice, cuando los reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, en el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. El pueblo que estaba viviendo en esa tierra, que iba a ser derrotado por Dios, que iba a ser derrotado por el pueblo de Israel, ya había desfallecido, ¿sí? Ya en su corazón estaba el desfallecimiento, ¿sí? Dios ya había obrado de tal manera, y esto es lo que causó los milagros que ellos escucharon. Ellos no lo vivieron, pero lo escucharon. Escucharon hablar de que Dios había abierto el río Jordán y había hecho secar la tierra debajo del río para que el pueblo pasase. Dios estaba entregando aquella tierra al pueblo de Israel. Sin embargo, como sucedió en Egipto, el pueblo no se humilló ante Dios, no quiso saber de Dios, no quiso conocer más de Dios. Ellos desfallecieron y ya estaban preparados para perder, porque sabían de que Dios estaba acompañando al pueblo de Israel. Solamente sabemos de que Rahab y sus familiares a ellos sí que le perdonaron la vida, pero a todos los demás no se les perdonaron, porque ellos no se arrepintieron en ningún momento ante Dios, no se arrepintieron de sus pecados. Ellos seguían orgullosamente haciendo lo que hacían hasta el momento en el que Dios les castigó. Es la manera en la que opera Dios con sus milagros o con sus obras. Hoy en día podemos ver también cómo Dios obra en el mundo. Nosotros estamos conscientes de que Dios está obrando, está proveyendo todas las cosas que necesitamos. Y cuando vamos a casa oramos por todas las cosas que tenemos. Cuando damos gracias por los alimentos, decimos gracias Señor porque nos has provisto de las cosas que necesitamos. Rogamos a Él que provea alimento a nuestros familiares, que cuiden, oramos por sanidad. Y eso está muy bien porque Dios quiere que pidamos por eso, demostramos nuestro amor. Y entendemos de que Dios está obrando en el mundo.
Dios no ha creado el mundo y se ha quedado de brazos cruzados esperando de que el mundo se vaya desenvolviendo por sí solo. Dios está obrando en el mundo y está obrando en cada uno de nosotros, y también está obrando Él es el que provee también a las personas que no creen en Él. Por eso es que entendemos su amor y su misericordia, aun cuando siendo pecadores las personas le dan la espalda a Dios. Sin embargo, Dios está dándoles lo que ellos necesitan. Pero esas personas que no creen en Dios endurecen su corazón y se hacen más orgullosos. Una persona que llega a tener dinero o que llega a tener muchas cosas y no tiene a Dios, se enorgullece, endurece su corazón. Una persona que no es creyente no da la gloria a Dios por lo que Dios le está dando. No reconoce a Dios por lo que tiene, sino que le da la espalda a Dios y endurece su corazón. Es lo que le pasó al pueblo egipcio, es lo que le pasó a este pueblo, ¿sí? A todos los cananeos, a los amorreos. Ellos endurecieron su corazón y dieron la espalda a Dios. Incluso entre el pueblo escogido, como hemos visto, la generación anterior también endureció su corazón. Pero aquí tenemos una generación que va a entrar y heredar lo que Dios les había prometido. En este pacto que había entre Dios y este pueblo, ellos tenían que cumplir con algunas obras. Por eso es que se llama un pacto de obras. En esa relación entre Dios y ese pueblo, Dios iba a cumplir con unas promesas, pero el pueblo tenía que cumplir con unas obras. ¿Sí? Y por ese motivo es que ellos van a circuncidarse y cumplir con lo que Dios había establecido para ese pueblo. Ellos tenían que llevar la marca como un pueblo diferente. Entonces, por eso es que Dios habla con Josué y le dice: prepara cuchillos, afílalos y circuncida a todo varón del pueblo. Entonces, Josué hizo lo que Dios mandó. ¿Qué vemos en el pueblo de Israel en este momento? Vemos dos cosas: obediencia, porque van a cumplir con los mandamientos que Dios les había dejado. Luego veremos cómo ellos también celebran la Pascua, el tiempo de la Pascua. Se cree que en el periodo de los 40 años el pueblo estaba tan desobediente ante Dios que no habían circuncidado a sus hijos y tampoco celebraban la Pascua cada año como Dios lo había decidido que debían hacer ellos. Ellos no estaban cumpliendo los mandamientos de Dios, era un pueblo totalmente endurecido. Pero aquí ya tenemos la nueva generación, están preparados para entrar a la tierra prometida y ellos tienen que cumplir los mandamientos de Dios. Vemos obediencia y también vemos confianza. Ellos estaban en una tierra que no era de ellos, sabían que tenían que luchar por esa tierra, y los enemigos que estaban allí, aunque tenían sus corazones desfallecidos, estaban totalmente desanimados, eran enemigos. Pero ellos se iban a circuncidar, iban a tener una operación, iban a estar heridos en ese momento. Los enemigos podían aprovechar el momento y matarlos a todos. Sabemos por la palabra de Dios que hubo un momento en el que dos hijos de Jacob mataron a todo un pueblo porque los hicieron circuncidar, diciéndole para que se pudieran casar los hijos con las hijas de ellos, y así mataron a todo el pueblo, ¿sí? Porque las personas que se circuncidaban en ese momento tenían que estar en reposo por el dolor y quedaban débiles. Y aquí el pueblo, los hombres de guerra, iban a ser circuncidados, iban a estar débiles y podían sufrir un ataque del enemigo y morir. Pero ellos tienen confianza en Dios, ellos confían en Dios y obedecen, aún sabiendo que ellos
podían perecer en obediencia. Primera de Pedro nos dice de que si vamos a sufrir, si vamos a pasar por sufrimiento, que sea haciendo el bien y que no sea haciendo el mal. Porque podemos sufrir por estar haciendo el bien, pero podemos sufrir por estar haciendo el mal. Podemos sufrir aun cuando somos obedientes a Dios, ¿vale? Hay personas que son obedientes a Dios, pero sufren igual porque Dios los puede estar haciendo pasar una prueba, como en el caso de Job. Pero pueden sufrir haciendo el mal. Un cristiano puede sufrir haciendo el mal, estar en desobediencia, como en el caso de Jonás, que Dios hizo que un pez lo tragara y en ese momento él estuvo sufriendo. O sea, podemos sufrir por estar en obediencia o por estar en desobediencia. Y en 1 de Pedro nos dice de que mejor que suframos siendo obedientes que siendo desobedientes, porque siendo desobedientes es que estamos recibiendo un castigo de Dios. Y ellos decidieron confiar en Dios, se circuncidaron aún estando en peligro, ¿sí? y existiendo la posibilidad de que el pueblo pereciera a causa de sus enemigos. Pero ellos decidieron confiar en Dios y fueron obedientes a Dios. De la misma manera nosotros debemos de ser obedientes a Dios. Debemos de ser obedientes a Dios en todas las cosas que Él nos dice. La Biblia nos enseña que nosotros debemos amar, que no debemos ser orgullosos, ¿sí? Que debemos amar incluso a nuestros enemigos, que debemos hacer el bien, que debemos perdonar. La Biblia nos enseña todas estas cosas y nosotros debemos de ser obedientes a Dios, debemos de esperar en Él, debemos de confiar en Él. La mejor manera de demostrar nuestra confianza en Dios es demostrando nuestra dependencia en Él, así como lo hizo el pueblo de Israel, esta generación que estaba a punto de entrar en la tierra prometida. ¿Sí? El hecho de la obediencia demuestra también nuestra confianza en Dios, pero también es la manera en la que Dios nos va usando para santificarnos. Decía Olmer de que Dios mismo está viviendo dentro nuestro. Somos su pueblo, somos su tabernáculo. Él está viviendo, Él nos santificó. No quiere decir que no tengamos pecado, porque tenemos pecado, pero Él nos apartó. Somos santos, somos apartados para Dios. De la misma manera que vemos en la última parte del pasaje cómo se le aparece el Señor a Josué y le dice: quítate los zapatos porque el lugar donde estás pisando es lugar santo. De la misma manera, Él vive dentro de nosotros y nosotros somos santos, somos apartados para Él. Por eso es tan importante la santificación en nuestra vida. Nosotros estamos viviendo en un mundo caído. Estamos viviendo en un mundo en el que no hay justicia. Vemos la injusticia y no la aceptamos porque somos hijos de Dios. Vemos las enfermedades, vemos la pobreza, vemos el pecado, vemos tanta gente que es mala, ¿sí? Vemos gente vendiendo droga, gente vendiendo a otra gente, vemos prostitución, vemos tantas cosas que enfadan a Dios y decimos: esto no puede ser así, esto no, Dios existe, ¿cómo el mundo puede estar así? Y esta es la excusa que utiliza mucha gente para no creer en Dios, porque dicen: ¿cómo va a existir Dios con tantas cosas malas que se ven en el mundo? ¿Verdad? Vemos tanta injusticia, tanta maldad, ¿sí? Y nosotros decimos: Señor, anhelamos estar ante ti. ¿Sabes qué? Estamos viviendo en un mundo, pero no es la tierra que Dios nos ha prometido a nosotros.
Dios estaba llevando a este pueblo a una tierra que Él había prometido. ¿Sí? Pero esto es una sombra de lo que Dios nos ha prometido a nosotros, los verdaderos creyentes. Vamos a ir a la verdadera tierra prometida. No es el cielo tampoco. Vamos a estar en el cielo, en su presencia. Pero la verdadera tierra prometida es esta tierra renovada. Sí, vamos a vivir en este mundo, va a ser renovado, no va a haber pecado, todo va a ser felicidad, vamos a vivir en paz con Dios, vamos a gozarnos de su gloria, no vamos a tener orgullo, nuestra manera de vivir va a ser una manera santa, sin pecados, conoceremos a Dios y viviremos con Él y nos gozaremos de Él y le adoraremos porque veremos lo pecador que fuimos y que no merecíamos absolutamente nada, sin embargo nuestro Señor Jesucristo se humilló para venir y para poder salvarnos. Esta es la primera escena en la que vemos el pueblo que está a punto de entrar y su preparación, la manera en la que nosotros debemos prepararnos para entrar en la tierra que Dios nos ha prometido. Dios nos va santificando y debemos usar todos los medios que Dios nos ha provisto para santificarnos. ¿Cuáles son esos medios? La iglesia, para escuchar la predicación de su palabra, la Biblia, debemos de leer cada día la Biblia, ¿sí? Nuestra relación con Dios tiene que ser una relación cada día, ¿sí? Para santificarnos, para ir conociendo qué es lo que Él quiere, cómo es Él, y su palabra nos va santificando. Nuestras relaciones como hermanos, a ser discipulados, hablar entre nosotros acerca de Dios, ir discipulándonos, es la manera, son los medios, estos son los medios que Dios utiliza para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra santificación. Es la manera en la que nosotros nos vamos preparando para entrar en esa tierra prometida. No que vayamos a ser santos sin pecados aquí, no podremos. Pero es nuestra preparación en obediencia a Dios para el momento en el que muramos y pasemos ante su presencia, el momento en el que vamos a ser santos plenamente. O si Él viniese y nos encontrase en obediencia, Él nos va a transformar de la misma manera en la que va a transformar este mundo y nos va a transformar a nosotros para que seamos plenamente santos. Vemos aquí como la primera escena, el pueblo se prepara siendo obediente y confiando en Dios. ¿Sí? La segunda escena, en la segunda parte de lo que hemos leído, vemos que el pueblo va a festejar la Pascua. Esto es algo que Dios les había ordenado que tenían que hacer cada año. La primera Pascua fue cuando ellos tenían que salir del pueblo de Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido allí, y Dios les dijo en la última vez que iba a mandar la plaga al pueblo de Egipto, la última plaga iba a ser que todos los hijos primogénitos iban a morir. ¿Sí? Esta iba a ser la última plaga, para que no muriesen los hijos, los primogénitos del pueblo de Israel. Tenían que matar un cordero, ¿sí? Y pintar con la sangre el dintel de la puerta, para que el ángel del Señor no pasase matando, ¿sí?, a los primogénitos de esa familia en el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces el pueblo fue obediente. Otra vez más vemos que el pueblo tenía que ser obediente para que Dios no volcase su ira en ellos. El pueblo hizo lo que Dios había dicho. Mató el cordero pascual, ¿sí? Mató el cordero, con su sangre pintó los dinteles de la puerta, comieron el pan como Dios les había ordenado que tenían que comer, ¿sí? Y de esa manera Dios no volcó su ira en ellos. Pasó, ¿vale?, por su obediencia.
no porque la sangre del cordero que mataron tuviese algún poder. Ellos fueron obedientes, pero él, Pascual, representaba, era un tipo, ¿sí?, una sombra del verdadero Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, quien recibió verdaderamente la ira por nosotros en lugar nuestro. De la misma manera que Dios no castigó al pueblo de Israel, sino que pasó y no mató a ninguno de sus hijos, de la misma manera Cristo recibió la ira por nosotros y nosotros no pereceremos en el infierno, ¿sí?, gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos que el pueblo de Israel, antes de pasar a la tierra prometida, va a celebrar esa Pascua, va a recordar aquel momento en el que el pueblo fue librado de la ira de Dios para poder salir de la esclavitud que tenía en el pueblo egipcio, la esclavitud que tenía del pueblo egipcio. Dios perdonó la vida en aquel momento al pueblo de Israel, pero al pueblo egipcio no, mató a todos los primogénitos que había en el pueblo egipcio. Y aquí, antes de entrar a la tierra prometida, ellos iban a recordar aquel momento, que Dios había sido bueno, misericordioso, y que Dios no había volcado la ira sobre ellos. Y en este momento ellos tenían que restaurar esa relación, tenían que volver a tener una relación con Dios, restaurando la enemistad que tenían por los 40 años que habían pasado en el desierto en desobediencia. Ellos en este momento pasan a ser obedientes, van a cumplir la voluntad de Dios. Dios les manda que se circunciden, que lleven la marca de ese pueblo escogido, y también llega el momento en el que tenían que participar de la Pascua y ellos festejan la Pascua. Aquella Pascua apunta directamente a nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo, Cristo, iba a estar con ellos luchando en las siguientes guerras que iban a tener. Pero para ellos era necesario restaurar esa relación. Para eso, ellos tenían que restaurar esa relación de lealtad que tenían con Dios. Y en eso estamos, ellos están restaurando. Y es lo que necesitamos ahora, cada vez que vamos a predicar en la playa, o que predicamos a algún amigo, o conocido, o familiar. Es necesario de que mostremos de que ellos son enemigos de Dios y que están dando la espalda a Dios, aún inconscientemente, porque están adorando a otros dioses, están manifestando su orgullo ante Dios. Cada persona busca su propia gloria, cuando Dios es el único merecedor de toda gloria. Pero hoy vemos tanta gente que necesita ser reconocido, y a veces nosotros mismos, ¿no?, hacemos algo y queremos ser reconocidos. Pues esto lo vemos aún mayor, en un grado mayor, en las personas que no creen en Dios o que le dan la espalda a Dios, que no les interesa acerca de Dios. Ellos quieren ser reconocidos por todo lo que hacen. Vamos, por sus pecados no, claro. Ellos dicen, no soy tan malo, hay personas que son peores que yo. Mira lo bueno que soy, mira las cosas que hago. A veces soy bueno también, saco dinero y le doy a la gente que necesita. Estoy ayudando a aquel, pero siempre con el anhelo de ser reconocido, de llevarse a la gloria. Sí. Eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Lo vemos a lo largo de la historia de la Iglesia de todos estos años, y lo vemos hoy en día, en el presente. Las personas desean ser reconocidas. Y cuando tienen un poco de fama, ya ni hablar, aún más. ¿Sí? Y suele suceder también aún entre los líderes de la Iglesia. Debemos de tener mucho cuidado, debemos de tener los pies en el suelo. De otra manera, Dios nos va a poner los pies en el suelo. ¿Sí? Si eres un verdadero hijo de Dios,
Dios te va a humillar para que reconozcas tu orgullo, para que reconozcas tu pecado. La Pascua apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, ¿sí? que era sacrificado en aquella Pascua, representaba lo que iba a suceder luego, a nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser crucificado para la salvación del verdadero pueblo de Dios, para el perdón de los pecados de aquellos que iban a creer en nuestro Señor Jesucristo. La verdadera Pascua fue nuestro Señor Jesucristo siendo martirizado, ¿sí? Siendo crucificado y padeciendo por nuestros pecados. Esa es la verdadera Pascua. Lo otro era solo una sombra, ¿vale? Solo era una sombra para que les enseñase en aquel momento que Dios es bueno, misericordioso, tardo para la ira, que no iba a castigar al pueblo, ¿sí? Y de la misma manera Dios ha sido generoso con nosotros, no castigándonos cuando le dábamos la espalda y perdonándonos cuando le hemos reconocido y cuando hemos aceptado a Cristo como la persona que recibió el castigo por nosotros, quien murió por nosotros. Y no solo eso, de la misma manera en la que Cristo obró aquí en este periodo del tiempo para que el pueblo recibiese la tierra prometida, de la misma manera Cristo obró cuando bajó, se hizo hombre y se humilló y obedeció al Padre en todo, cumplió la ley, cumplió todos los mandamientos, fue obediente al Padre hasta la muerte. De la misma manera Cristo ganó las batallas para que el pueblo pudiese heredar la tierra prometida. De la misma manera Cristo ganó la batalla que no pudo ganar Adán cuando desobedeció en el Edén. Adán cuando fue puesto en el Edén, Dios le dio una orden y Adán desobedeció. Cristo vino a cumplir toda la voluntad de Dios. Cristo obedeció. De la misma manera en la que Cristo ganó para este pueblo la tierra prometida, de la misma manera ganó para nosotros lo que Dios nos había prometido, la tierra. Poder vivir con Él y contemplar su grandeza, ¿sí? En un mundo que ya no se ha caído. Vivir con Dios en un mundo sin pecado y nosotros santos, plenamente santos. Y esto lo ganó Cristo obedeciendo toda la ley, cumpliendo toda la ley y aparte recibiendo el castigo que nosotros debíamos recibir. Y este es el grandioso evangelio. Cristo no solo murió por nosotros, sino que obedeció por nosotros. Obedeció toda la ley, lo que nosotros no podemos cumplir y lo que no cumplió Adán cuando él estaba en un estado diferente al nuestro, porque Adán estaba en un estado sin pecado. Adán fue creado sin pecado, sin embargo él cayó y nosotros ahora caemos aún más porque estamos con un pecado que vive dentro de nosotros, la carne, de lo que Pablo habla diciendo de que él lucha contra los deseos de la carne. De la misma manera nosotros luchamos y caemos muchas veces. Lo que no queremos hacer, porque sabemos que la Biblia nos dice que no hagamos, eso hacemos. Sin embargo, lo que queremos hacer, no lo hacemos. Esa es la lucha que tenemos. Y el orgullo es una lucha que la vamos a llevar hasta el día en que partamos. Debemos pedir a Dios que nos ayude por todos aquellos pecados que no los vemos, ¿sí? Pero que lo llevamos dentro y sabemos que ofenden a Dios.
El maná cesó de caer en aquel momento en el que ellos ya estaban aquí, en la tierra prometida. ¿Sí? Ellos entraron aquí y ya comenzaron a beneficiarse de los frutos que daba la tierra. El maná cesó de caer. Ellos habían comido maná por 40 años en el desierto, estaban viviendo en el desierto. La tierra no producía nada allí, pero Dios producía para ellos. Él le daba el maná, le daba las codornices, le daba el agua que tenían que beber, ¿sí? Pero aquí ellos ya entraron a la tierra prometida y empezaron a disfrutar de los beneficios que la tierra prometida tenía para ellos. Y empezaron a comer de los frutos, comenzaron a segar, digamos, a cosechar lo que había allí, también pudieron prepararse pan, ¿sí? Y empezaron a obtener de los beneficios, y en ese momento el maná fue quitado. ¿Sí? Eso no quiere decir que Dios se haya apartado en ese momento de ellos, solamente de que ellos comenzaron a recibir el beneficio de estar en la tierra que Dios les había prometido a ellos. ¿Sí? Ellos podían ver la providencia de Dios en todas las cosas que ellos recibían de parte de Dios. Y de la misma manera, nosotros debemos de ser conscientes que cada cosa que recibimos es de parte de Dios, y así darle la gloria y agradecerle. Nosotros vamos a disfrutar también de un mundo como Dios lo ha diseñado en un principio. ¿Sí? Dios ha diseñado un mundo perfecto, santo, que le diera todo lo necesario al ser humano. ¿Sí? De eso vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar y vamos a encontrarnos allí y vamos a vivir una vida totalmente de santidad. Ahora mismo estamos bajo la gracia de Dios y somos cada día sostenidos por Él. Estamos disfrutando de los beneficios de ser hijos de Dios también, ¿sí? Pero llegará el momento en el que vamos a heredar la promesa de Dios y vamos a disfrutar plenamente, santa. ¿Sí? Vamos a disfrutar de una manera santa de todas las cosas que Dios nos da, y vamos a disfrutar también de la gloria de nuestro Dios, también de una manera santa. Ahora mismo el pecado no nos deja ver con exactitud todas las maravillas que Dios hace por nosotros. Vemos, pero vemos de una manera en la que el pecado nos distorsiona, ¿sí? No podemos contemplar la mano de Dios en todas las cosas, pero no es porque no se vea la mano de Dios, es porque nuestros pecados no nos dejan contemplar la mano de Dios. Por ese motivo es en el que hay tantas iglesias cristianas de diferentes denominaciones. Si somos todos cristianos, estoy hablando de las iglesias cristianas verdaderas, somos todos cristianos, pero unos creen unas cosas y otros creen otras, y aún entre la misma iglesia hay personas que creen una cosa y creen otra, y no es que Dios le esté revelando a uno una cosa y a otro otra. Dios no opera así. Dios tiene su palabra, y su palabra es la verdad absoluta. Lo que pasa es que nosotros contemplamos con nuestro pecado, analizamos la palabra de Dios y a veces argumentamos con nuestros propios pecados. Si Dios nos ayuda y Dios nos muestra el Evangelio de una manera clara y perfecta, pero nosotros en nuestros pecados divagamos en nuestra manera de encarar y leer la Biblia, lo hacemos de una manera en la que llevamos nuestros pecados nosotros, y a veces distorsionamos las verdades que Dios nos ha dejado en su palabra. El maná, aquel que ellos venían comiendo y que dejaron de comer en ese momento, también apunta a nuestro Señor Jesucristo. El cordero apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. El maná apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:29, en Juan 5 me parece que es, dice de que cuando Él les da de comer a los 5.000,
y él camina sobre el mar, se le acercan a él y él les dice, el maná que os daba Moisés no es el verdadero maná. El maná es aquel que Dios ha mandado desde el cielo, hablando de él mismo, es aquel que Dios ha mandado desde el cielo, ¿sí? Y ese maná, el que comiese de ese maná, no tendrá hambre jamás, ni tendrá sed jamás. Y estaba hablando acerca de él mismo. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero maná. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es nuestro alimento espiritual. Nosotros debemos de comer de ese maná cada día, ¿sí? Amén. Él es la palabra de Dios. Él es nuestro alimento. Cada día deberíamos de alimentarnos. Nuestro espíritu lo necesita. Nosotros lo necesitamos. Así como comemos cada día para mantener nuestro cuerpo terrenal, de la misma manera deberíamos de comer para mantener nuestra salud espiritual. Y cuanto más comamos de su palabra, cuanto más nos alimentemos de su palabra, nuestra santificación va a ser mayor. Nuestra maduración en el Señor va a ser mayor. Por último, vemos, voy a leer el último párrafo. Se le aparece a Josué. Aparentemente Josué se separa del pueblo para ir a ver la primera tierra con la que tenían que luchar, ¿sí? Entonces se va a hacer aparentemente como un reconocimiento del lugar aquel, y en ese momento se le aparece el Señor, ¿sí? El Señor se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Voy a leer los últimos 3 versículos. Dice, estando Josué cerca de Jericó, Jericó era la tierra que iban a ir a conquistar, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o eres nuestro enemigo? O de nuestros enemigos. Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Queridos hermanos y amigos, aquí tenemos una aparición del Señor Jesucristo a Josué, ¿sí? No es la encarnación que Jesús hizo luego, es una aparición, tomó forma de hombre y se presentó ante él, ¿sí? Ante Josué. No puede ser un ángel, porque un ángel no puede recibir adoración. Vemos el pasaje de la Biblia en el Apocalipsis donde Juan intentó adorar a un ángel y el ángel le dijo, no me adores, yo soy un consiervo como tú, ¿sí? Los ángeles no pueden recibir adoración. El único que puede recibir adoración es Dios. Por eso entendemos que aquí fue Él, fue Dios, fue Cristo quien se presentó ante Josué, porque Josué lo que hizo al entender quién era fue postrarse ante él, humillarse ante él y adorarle y decirle, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Sí? El Señor Jesucristo se presenta como el príncipe del ejército de Dios. En ese momento el pueblo se estaba preparando para la guerra y él iba a ser el príncipe del ejército. Él es quien iba a ir delante. Ellos no tenían que poner su confianza en ellos mismos, ellos tenían que poner su confianza en el príncipe del ejército, en Dios mismo. De la misma manera,
nosotros no podemos poner nuestra confianza para heredar la tierra que Dios nos ha prometido. No ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. Somos pecadores y lo vemos cada día. Cada día vemos que somos pecadores. Por eso nuestra confianza está en Él, en el príncipe, en nuestro príncipe, en nuestro rey, en el Señor Jesucristo, aquel que murió por nosotros, que fue nuestro Cordero, que recibió la ira del Padre por nosotros, en aquel que nosotros nos alimentamos cada día, el maná, ese maná que no cesa. ¿Sí? En Él tenemos que poner nuestra confianza. Amén. Hasta que podamos heredar aquella tierra que Dios nos ha prometido. En ese momento comeremos con Él, cenaremos con Él, festejaremos con Él y podemos mirar luego para atrás y ver lo pecadores que hemos sido y de lo que hemos sido salvados. Y podremos contemplar también toda la ira del Padre que ha sido volcada en Él, en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Y por ese motivo le adoraremos, porque debiendo estar nosotros en el infierno recibiendo el castigo, vamos a estar con Él, disfrutando de todos los beneficios que Dios tiene preparado para todos aquellos que creen en Él. Por eso, si no crees en Él, analiza tu vida, analízate a ti mismo, observa cómo eres de Dios. Esto es algo urgente. Dios pide que obedezcamos como creyentes. Dios nos pide que confiemos en Él, pero si no eres creyente, Dios te pide que reconozcas, que te humilles ante Él. De otra manera vas a ser humillado y castigado por la eternidad. Vas a recibir la ira de Dios en un lugar que fue creado solamente para las personas que no creen en Él. Nosotros debemos tener nuestra confianza como cristianos, nuestra obediencia puesta en Él, alimentarnos cada día de la palabra y esperar ansiosamente el día en que el Señor vuelva para llevarnos a la tierra prometida que Él nos ha prometido, y creemos en Él y en sus promesas. Vamos a orar dándole la gloria al Señor por esa obra tan maravillosa. Padre Santo, nos humillamos ante ti reconociendo que eres el único Dios todopoderoso que nos amó, que fue bondadoso con nosotros y que no nos dio el castigo que nosotros merecíamos por ser sus enemigos. Te damos la gloria y la honra, solo tú la mereces, amado Padre, y también te damos la gloria y la honra por ese sacrificio de tu Hijo, porque hazte la ira sobre Él, Señor, para poder perdonar nuestros pecados. Te adoramos por ese maravilloso sacrificio. Te adoramos porque has enviado a tu Hijo para ser nuestro maná, nuestro alimento, Señor, y lo necesitamos cada día. Te adoramos, Señor, porque la guerra ya está ganada y no necesitamos luchar ni poner nuestra confianza en nosotros mismos. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser santos, a anhelar a ser santos. Señor, queremos dejar de lado el pecado, pero sabemos que tenemos esta carne débil y que cae muy seguido, Señor, en desobediencia. Pero, Señor, te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, nos santifique. Y, Señor, que podamos ir creciendo para darte gloria y honra de la manera en la que te mereces. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que haces en nuestra vida. Anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también anhelamos que mucha más gente te conozca, que mucha más gente se salve. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra, a proclamar la verdad del Evangelio, a darte gloria de esa manera,
pero rogamos por los corazones que escuchan tu palabra para que obres allí, Señor, salvando a más personas. Te lo pedimos todo.